Escucha esta hermosa alabanza que lleva por título Toma tu cruz. Tú que me escuchas, amigo mío, amigo del alma, tú que te empeñas en vivir la vida solo por vivir, yo me comprendo tus luchas y tu sufrimiento, lo que estás viviendo hace tiempo, amigo, lo viví también. Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a llenarte de luz. Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús. Él puede llenar de esperanzas a tu corazón. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, esa la salvará. Tú que me escuchas, amigo mío, amigo del alma, tú que te empeñas en vivir la vida solo por vivir, yo te comprendo tus luchas y tu sufrimiento, lo que estás viviendo hace tiempo, amigo, lo viví también. Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús. Él puede llenarte de gozo, llenarte de luz. Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús. Él puede llenar de esperanzas a tu corazón. Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús. Amén. Una vez más, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora, gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos llegado ya al tema número 14
Ya nos hace falta muy poco, así que vamos a estudiar en esta ocasión un tema de suma importancia, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque durante estos 13 mensajes, Señor, que hemos estudiado, hemos aprendido que la revelación de Jesucristo se encuentra en su palabra y que el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás aún permanece en esta tierra, pero si nosotros tomamos a Jesús como nuestra guía, obtendremos la victoria en este conflicto. Señor, gracias porque hasta este momento, Señor, algunos hermanos y amigos se han tomado el tiempo de poder escuchar tu palabra, que sea lleno de bendiciones sus vidas y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija como siempre lo ha hecho. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a estudiar un poco de historia en esta hora. El tema número 14 se titula La bestia del libro de Apocalipsis 13 y el 666. Oh, queridos hermanos, qué interesante este tema. Recordemos que Dios nos ha dado estas profecías para que tengamos más fe en Él. Noten lo que dice Juan 14:29. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 29. Noten que para eso Jesús nos ha dado sus profecías, para que tengamos fe en Él. 14:29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ahora, queridos amigos y hermanos, Pablo dice que los instrumentos del diablo se disfrazan como apóstoles de Cristo, como ministros de justicia. Por eso pudimos ver durante los temas pasados que el enemigo ha utilizado diferentes estrategias e instrumentos para poder engañar al pueblo de Dios. Y ahora nos ha tocado describir la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Noten lo que dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 1. Noten lo que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Qué interesante, hermanos queridos. Podemos ver aquí que el mar representa lugares densamente poblados. Ya vimos esta descripción en los temas anteriores. Y también vimos que una bestia es una nación, un reino o un poder. Recordemos también que las 7 cabezas son 7 montes, de acuerdo a Apocalipsis 17:9. Y los 10 cuernos son 10 reinos o 10 reyes. Podemos ver que los comentaristas concuerdan que se trata de Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Además, queridos amigos y hermanos, fue el imperio que se dividió en 10 reinos en el año 476 con la invasión de las 10 tribus bárbaras, y eso usted y yo ya lo estudiamos. Notamos también que el dragón, que representa al diablo, le otorga amplios poderes a Roma, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. Noten lo que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca, dice la Biblia, como boca de león. Y el dragón, que es el enemigo, el diablo, le dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia, es decir, al papado. Podemos ver entonces que por las características que hemos visto, la profecía nos está indicando a poderes que el enemigo ha utilizado en la historia. Podemos ver entonces que este poder que habla Apocalipsis se trata de Roma papal, ya que ella fue la única iglesia que recibió la sede y la autoridad de Roma. Podemos ver también en el estudio anterior vimos que este poder sería un poder
perseguidor y blasfemo. Esta bestia perseguiría a los fieles durante 42 meses, que equivalen a 1260 días proféticos o años literales. Podemos ver que fueron los años de sangrienta persecución por parte de la Roma papal contra el pueblo de Dios. Y durante estos 1260 años, la Iglesia romana tiene a su favor millones de asesinatos contra los llamados valdenses del Piamonte y los hugonotes, y contra muchos otros personajes más, llamados para ellos herejes del mundo. Recordamos también la Inquisición, que causó terror no solamente allá en Roma, sino también en Francia y España. Y también, queridos amigos, en nuestro continente, en México y también en Perú. Esta bestia, diría también, no solamente será un poder perseguidor, sino un poder blasfemo. Y esta bestia de Apocalipsis 13 hablaría grandes cosas y blasfemias. Y hay algunas grandes cosas y blasfemias que el papado ha dicho contra Dios. Por ejemplo, su pretensión de perdonar pecados. Noten lo que dice Marcos 2:7. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 7. Noten lo que dice la Biblia. 2:7 dice la Biblia, cuando Jesús sana a un paralítico: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora podemos ver aquí que el papado dice que puede perdonar pecados, y el único que puede perdonar pecados, dijo Jesús, es Dios. Y aquí el Papa pretende perdonar pecados. Ahora noten lo que dice Mateo 23:9. Vamos al libro de Mateo 23:9. Noten lo que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora noten, queridos amigos y hermanos, también el papado se hace llamar Santo Padre, y la Biblia dice que no tenemos que llamarle santo a nadie. También noten lo que dice Efesios 5:23. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. Noten lo que dice la Biblia: porque el marido es cabeza, noten, el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús, pero el papado se proclama que es cabeza de las iglesias. Ahora noten lo que dice Hechos 25:26. Vamos al libro de Hechos, capítulo 25, versículo 26. Hechos en su capítulo 25, versículo 26. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 10:25. Vamos a Hechos 10:25. Hechos capítulo 10, versículo 25. Noten lo que dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y noten lo que hizo Cornelio: postrándose a sus pies, adoró. Noten lo que dice el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué interesante. Aquí podemos ver entonces que cuando Pedro entró, Cornelio se le puso de rodillas para adorarle, y Pedro dijo: no, solamente a Dios hay que adorar. Y noten que la bestia de Apocalipsis 13, el papado, permite que se le venere y también que se le adore. Qué interesante. Y Primera de Tesalonicenses 2:3, noten lo que dice. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, noten lo que dice la Biblia, dice 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, que tanto se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Noten, hermanos, que solamente a Dios debemos rendirle adoración y venerarle. Y aquí podemos ver que el papado también permite que se le rinda homenaje y se le adore.
Así que esta bestia diría grandes cosas y blasfemias. Hay algunas grandes cosas y blasfemias del papado contra Dios y su palabra. Ya lo vimos, que es su pretensión de perdonar pecados, el hacerse llamado Santo Padre, el proclamarse cabeza de la iglesia y también permite que se le adore. Esas son algunas de las cosas o blasfemias. Ahora, noten también lo que dice más adelante en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia, en el versículo 3, noten lo que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Así que vemos aquí entonces que la bestia sufriría una herida mortal que sería producida al final de los 1260 años de persecución que comienza en el año 538, y esto ya lo estudiamos en los temas pasados. Esto solamente es un repaso. Ahora podemos ver entonces que cuando entra en vigencia el Códice de Justiniano, en el que se le otorga suprema autoridad al obispo romano, y vemos también que en el año 1798, al terminar los 1260 años, queridos amigos, vemos que Napoleón Bonaparte envía al gran mariscal francés Louis se me fue el nombre, pero es Luis Berthier, Alexandre Berthier, y toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva cautivo. Y ahí entonces vemos que Apocalipsis 13:10 dice claramente, que podemos ver que ahí sube otra bestia, que es la segunda bestia, que es Estados Unidos. Vemos aquí entonces que Berthier toma prisionero al Papa Pío y se lo lleva cautivo, anulándose con ello el Códice Justiniano. Así que, hermanos queridos, esto fue lo que le sucedió a una de las cabezas de la bestia, que en el año 1798 fue tomado preso. Y una vez que fue tomado preso y sufrió la herida mortal, se le expropió los 5 estados que tenía en el centro de Italia. También se le quitaron los poderes temporales, y con eso dice la palabra de Dios que le produjo una herida mortal. Ahora, la herida mortal fue tan profunda, dice la historia, que parecía que el papado no se repondría jamás, queridos amigos. Sin embargo, en Apocalipsis 13:3 vimos que la herida sería sanada, y nos dice entonces que la herida fue tan profunda que muchas personas decían no se va a levantar, pero la profecía decía que sí se iba a sanar esa herida, y estamos viendo en el proceso del sanamiento de esta bestia, de esta herida. Así que la profecía decía claramente que esta herida sería sanada y que toda la tierra se iba a maravillar. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que la bestia o una de sus cabezas comenzó a ser sanada? Esto sucedió en 1929, cuando Benito Mussolini él firmó el célebre concordato con el cardenal Gasparri, devolviéndole al papado las 44 hectáreas que le fueron confiscadas, que hoy constituyen el pequeño país del Vaticano. Así fue como recuperó parcialmente los poderes temporales, pero, queridos amigos y hermanos, eso fue solamente el comienzo de la sanación de la herida. En 1980, más de 100 países reconocieron al Vaticano como un estado político legítimo. En 1980 podemos ver aquí, en 1983, Ronald Reagan establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero noten, queridos hermanos y amigos, ¿qué decir de Rusia? En diciembre de 1989, Mikhail Gorbachev y el Papa Juan Pablo II anunciaron al mundo que el Vaticano y el Kremlin establecerían relaciones diplomáticas. Desde entonces, queridos amigos y hermanos, vuelve a mostrarse el papado ante el mundo con popularidad creciente, siendo aclamado por multitudes y multitudes de gentes, tal como lo anunciaba la profecía que decía que la tierra se maravillaría. Apocalipsis 13:3. Oh, queridos amigos y hermanos, hasta aquí hemos visto entonces todo el recorrido de lo que pasó esta bestia que representa al papado.
Hemos visto el surgimiento, pero también hemos visto cómo persiguió a los santos y la manera en que sufrió la herida de muerte. Pero noten, queridos amigos y hermanos, que Apocalipsis 13, 17 y 18, quiero enfocarme aquí, dice la Biblia, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Noten, queridos amigos, que la bestia también tendría un número que saldría de su nombre, que es 666. Podemos ver o podemos buscar en internet donde vemos ahí un acróstico de las letras escritas en la mitra del Papa, que son Vicarix Filii Dei. En latín quiere decir el vicario del Hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta que el papado siempre ha pretendido ser igual a Dios como Satanás. Podemos ver entonces que estas palabras Vicaris Filii Dei en latín, que quiere decir el vicario del Hijo de Dios, sumando el valor numérico de cada letra, el título papal nos da la cantidad de 666. Por eso nos dice la profecía que esta bestia tendría un número que saldría de su nombre. Así que podemos sumar el valor numérico de cada letra, Vicaris Filii Dei, de este título papal, y usted verá que de ahí sale el número 666. Ahora, podemos ver también que el número de la bestia tiene un significado más amplio. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2, note lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 2, note lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Noten, hermanos queridos, que el primer disfraz que usó Satanás para engañar a Eva fue el de la serpiente. Saben, queridos amigos, que la serpiente llegó a ser adorada por los babilonios, y la serpiente era símbolo de sanador de la humanidad y restaurador de la vida. Por eso, queridos amigos y hermanos, hoy en la actualidad podemos ver que la serpiente, el dios de la sanidad, en Babilonia era representada como una serpiente enrollada en un árbol. Y ahora usted puede ir al consultorio de un médico y él puede tener aquí su título, y ahí podemos ver que la ciencia de la medicina en la actualidad es dos serpientes enrolladas en un árbol. Ahora eso es, queridos hermanos y amigos, el símbolo de la ciencia médica. Saben que para los babilonios, especialmente para Nabucodonosor, el 6 era muy importante, porque en Daniel 3.1 nos dice que la estatua tenía, hermano, las siguientes medidas. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1, noten lo que dice. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Podemos ver entonces que para los babilonios era muy importante el número 6. Ahora, queridos amigos y hermanos, ¿qué relación tiene la serpiente con el número de la bestia? Génesis capítulo 1, 27 al 31, noten lo que dice. Vamos al libro de Génesis 1, 27. Noten lo que dice. Dice la palabra de Dios hasta el 31, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Noten lo que dice el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué día? Sexto día. Aquí aparece una vez más el número 6. Para los babilonios era muy importante el número 6. Y aquí vemos que el ser humano fue creado en el sexto día. Por eso vemos que tiene una relación la serpiente con el número de la bestia y también el número 6. También, queridos amigos y hermanos, si usted y yo buscamos en la palabra 6 en diferentes idiomas, usted va a encontrar
que siempre la palabra o la letra S no cambia. Por ejemplo, en inglés usted puede encontrar que el número 6 es six. ¿Ok? Podemos ver que en alemán la palabra es sech. Y así podemos ir buscando diferentes idiomas para el número 6 y nos vamos a dar cuenta que la primera letra no cambia, que es la S, que es el de la serpiente. Así que podemos ver que la letra S representa también a la serpiente. Notemos que la figura de la letra S también se deriva de la figura de la serpiente cobra alzada en posición de ataque. Incluso usted se da cuenta que el sonido de la S representa la voz de la serpiente. Noten que la palabra Satanás comienza con S, serpiente comienza con S. Así que los dos comienzan con S. Y yo recuerdo cuando estaba en la escuela, la maestra nos enseñaba cómo representar a los animales por medio del sonido. Y yo recordaba que la vaca tenía un sonido y el sonido era como hace la vaca. Entonces podemos ver que representaba la M. Pero cuando el maestro decía ahora representen a la serpiente, el sonido de la serpiente era y usted se da cuenta, hermano querido, que la serpiente también hace así. Entonces podemos ver aquí que el sonido de la letra S representa la voz de la serpiente, Satanás y serpiente. Oh, queridos hermanos y amigos, la figura del número 6 tomó su forma de una serpiente enrollada. Ustedes saben que una serpiente enrollada es como tipo un 6. El 666, queridos amigos, describe un sistema satánico el cual impondrá el culto al sol. Noten que la palabra sol también comienza con S. El domingo, el culto a Satanás, con el cual conseguirá la adoración de toda la tierra. Ahora, el número 666, queridos amigos, es el 27 y es número de hombre. Noten lo que dice en Génesis 1:27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y fue creado, dice el versículo 31, en el sexto día. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que el número 666 es número de hombre. Apocalipsis 13:18 nos dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de ¿qué? Número de hombre, y su número es 666. Qué interesante. Ahora, queridos amigos y hermanos, recordemos que adorar a la bestia también se adora al dragón. Los que hacen esto o los que adoran a la bestia y al dragón, nos damos cuenta que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Quiere decir que están perdidos. Por eso, queridos amigos y hermanos, este es el mensaje de advertencia que Dios tiene para este mundo. Que nosotros podamos ir y predicar y advertirle a la gente de qué manera el enemigo está trabajando y está engañando a toda la humanidad. Oh, querido amigo, ¿de qué manera podemos prepararnos entonces? La preparación para evitar la marca de la bestia y su número debe hacerse hoy. Dicha preparación, querido amigo y hermano, incluye una vida de oración constante. Ahorita que estamos viviendo en el 2020 y estamos encerrados en casa, ahí es el momento cuando debemos de comenzar a tener una relación íntima con Dios. Si no la teníamos antes, este es el momento. El coronavirus nos ha encerrado en casa, ahora tenemos que prepararnos. Debemos de tener una vida de oración constante para tener vida espiritual y energía, queridos hermanos. Debemos tener una comunicación verdadera con nuestro Padre Celestial. Ahora noten, queridos amigos, que aquellos que no oran, el enemigo cerca sus vidas. El enemigo los destruirá más fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer de hoy en adelante usted y yo? Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, querido amigo. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes en tus pies. Usa
úsame hoy a tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra en ti. Este es un asunto diario, queridos hermanos. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Oh, querido amigo y hermano, recuerden que la intención de la profecía bíblica es presentar a Jesucristo revelado en la Sagrada Escritura. Lo más importante de la Biblia no es el número de la bestia, no es la bestia, no es el dragón, no es la bestia con 2 cuernos, no, hermanos queridos. En esta serie lo más importante es la revelación de Jesucristo y cómo Él ha vencido y vencerá en este gran conflicto cósmico. Por eso, hermano querido, ¿pero en qué nos ayudan las profecías? Nos ayudan para que nosotros podamos entender en la manera como Dios conduce la historia de este mundo, pero también la profecía nos muestra cómo el enemigo trabaja por medio de instrumentos terrenales. Y hoy nos hemos dado cuenta que el enemigo ha trabajado por medio de este poder papal y trabajará hoy en esos últimos días por medio del poder papal para destruir al pueblo de Dios, aquellos que guardan el mandamiento de Dios, aquellos que representan la iglesia verdadera en esta tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos queridos? Ahora que ya conocemos toda esta verdad de la profecía bíblica, lo que usted y yo tenemos que hacer es advertir al mundo con este mensaje. Que no reciban la marca de la bestia, que no reciban el número de la bestia. Y también, hermanos queridos, ahora que ya conocemos toda la verdad, debemos de ser fieles hasta la muerte. Porque ¿creías tú que a nosotros no nos perseguirán por decir la verdad? ¡Claro que sí! Nos perseguirán, incluso nos llevarán a muerte, pero debemos de ser fiel a Dios hasta ese momento. Ahora, querido amigo y hermano, comprendiendo los elementos que Satanás usa en este gran conflicto, con sus instrumentos para desviar a los fieles de Dios, la pregunta es, ¿decides ponerte de parte de Cristo y rechazar todo lo demás que es la marca, el nombre y el número de la bestia? ¿Estás dispuesto a ir y advertir al mundo del inminente peligro de ser engañados por este poder maligno? Hermano querido, yo te hago la invitación a que si tú ya estudiaste todos estos temas pasados, ahora tú estás ya preparado para poder predicar este mensaje a aquellas personas que necesitan conocer la verdad. Queremos saber quién eres, queremos que nos escribas para orar por ti, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto en este momento a decirle, Señor, yo quiero entregar mi corazón a usted, quiero que la revelación de Jesucristo, esa revelación que hoy he comprendido, yo quisiera, Señor, vivirla, pero juntamente contigo? Querido amigo, si tu respuesta es sí, si tú quieres que Jesús se revele en tu vida, en tu corazón, en tu familia, y tú quieres ser victorioso en este gran conflicto de los siglos, lo único que tú tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús? Pues si tu decisión es sí, ahí donde estás, quiero que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, conociendo que este gran conflicto cósmico se trasladó a esta tierra y nosotros somos partícipes, ahora, Señor, reconocemos por medio de las profecías que el enemigo está trabajando por diferentes estrategias e instrumentos en esta tierra para destruir al pueblo de Dios. Y hoy te ruego, Señor, por aquellos que tomaron su decisión hoy de entregar su vida a Jesucristo, para que usted se le revele en su vida por medio de su palabra y ellos puedan parecerse más a usted. Y en este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús.
ya que el propósito de las profecías es revelar a Jesucristo en nuestro corazón. El propósito de las profecías es revelar que Cristo es el que vence y el que seguirá venciendo a Satanás. Y si nosotros estamos con Cristo, seremos también vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy conocimos que el enemigo trabajó, trabajará y está trabajando por medio de este poder cristiano. Y ahora creemos, Señor, que debemos estar preparados, porque pronto este poder se levantará y perseguirá y matará a aquellos fieles que guardan tus mandamientos, y el cuarto mandamiento, que es el sábado. Hoy nos entregamos en tus manos y queremos serte fiel hasta la muerte. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos finalizado. Gracias por estar con nosotros, y una vez más les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.